cuento que a través del canal de YouTube, muchos de ellos preguntan, se encuentran en una situación en la que su chica está embarazada y están preguntando, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Y pues mi filosofía sobre esto es que pues nada, ya eres papá, vas a ser papá, eres papá, no puedes abandonar a tu hijo, ¿sí? Esa no es una opción. El qué hago a mí me parece muy curioso porque la pregunta es como si, ¿será que lo puedo regresar como un par de zapatos? ¿Será que yo puedo hacer algo para zafarme de esta situación? Pero Ujú. no es así. Si has visto algunos de mis videos, tú sabes de que la forma que yo veo esto es que sí, ser papá es chido, pero crecer con papá es súper chido. O sea, de que para mí es muy claramente un ciclo muy cerrado. Eres papá, eres hijo, eres papá, eres hijo. O sea, si tienes papá, eres un hijo, si eres un hijo, tienes un papá, y esa conexión está ahí, no hay, o sea, no es uno o el otro, no es, o sea, los dos tienen que estar juntos siempre, eso es lo que yo digo. Entonces, lo que yo siento es que la teoría en la que estaba pensando es que es posible de que nuestra sociedad esté aceptando de que el hombre pueda zafarse de esa responsabilidad que tiene. O sea, de que para el hombre dentro de nuestra sociedad, no, el hombre no tiene la responsabilidad que tiene la mamá sobre el niño. O sea, la mamá, pero o sea, de que ella queda embarazada, ella tiene que tener el niño, ¿no? Y ese viene de que un porcentaje de la sociedad no acepta el aborto. Pero entonces, ¿cómo puede ser que no acepta el aborto, pero al mismo tiempo no presiona la sociedad misma, no presiona que el varón eh, que el papá ahora se haga responsable, al igual que la sociedad está haciendo a ella responsable, ¿entiendes? ¿Cómo ves tú eso? Sí, yo creo que eso está cambiando, ¿eh? Antes era, yo creo que el hombre se podía zafar muy fácilmente y existía el aspecto del machismo, ¿no? Que como hombre te podías zafar o se podían zafar los hombres de esa responsabilidad, sin embargo a la mujer no se podía zafar. Entonces, sigue siendo más fácil para el hombre tomar la decisión de no me hago responsable, ¿no? Y a ver qué pasa. Pero de que esté bien, no está bien. Y siento que está cambiando. Hoy en día esa tendencia está cambiando. Obligarlos no vas a poder. Pero tú me preguntabas hace un momento que si llegaba mi hijo y me dijera, hipotéticamente, porque hasta ahorita no me ha pasado, y hipotéticamente, si a mí me llegara mi hijo y me dijera, oye, fíjate que mi novia está embarazada, Ujú, ¿qué hago? Yo creo que lo que yo le diría es, ¿y qué quieres tú hacer? ujú. Porque yo he descubierto que hasta con los pequeñitos de 7 años tiene uno que tener ah, cierta inteligencia para poder hablar con ellos porque ellos ya son muy inteligentes los niños de ahora. Y entonces yo lo que trato de practicar con mi hija es, cuando ella me hace una pregunta, siempre exploro por qué me está haciendo esa pregunta. Ujú, ujú. Porque incluso dándole una respuesta no va a ser lo que yo le diga. Pero ¿cuáles serían las posibles opciones cuando tú le hagas esa pregunta a él? Ayudarlo a que él las encuentre. Porque Sí, si un o hijo, sea, pero mi punto es, una de las opciones que tú le darías sería de que no esté con su chica, que no, que no, vaya y no, no, que deje el no, niño. porque mira, si yo le digo,
si en el caso hipotético viene un hijo mío y me dice, me embaracé a mi esposa, ¿qué hago? A mi novia. A mi novia, perdón, sí, ¿qué hago? Entonces, yo creo que mi pregunta sería, ¿y qué quieres hacer? Sí, pues sí, la respuesta es, me quiero fugar, me quiero escapar del país. ¿Qué quieres? Eso es lo que la gente que ve mis videos dice, Uh-huh. ¿no? Entonces tú como papá, lo que puedes responder no es una acción honorable. ¿Por qué, por, Entonces, por qué te quieres escapar? Para escaparte de la responsabilidad. Hay formas diferentes de afrontar algo cuando no puedes. O sea, si no estás enamorado, pues podrías aceptar al hijo y sobrellevar la situación, porque no es solo responsable. O sea, lo que pasa con la mayoría de los casos es que creen que al haber hecho esto y haber embarazado a una chica, creen que toda la responsabilidad va a caer en ellos y no es así. ok. Porque la responsabilidad hoy en día, a lo que estamos tratando de, digo, educar la mayoría de nuestros hijos es de que sea una responsabilidad compartida. Yo le digo mucho a mis hijos que yo no soy el líder, estamos en un equipo. Hay que ser líder en el momento que hay que ser líder, ¿no? Pero yo les digo, somos un equipo, porque si les digo, hay que hacer esto, por lo general me van a mandar al diablo. ¿Sí? Sí, entonces, ok. Pero entonces, ¿qué consejo le diría esto? Este hijo hipotético tiene 16 años. ¿Cuál Ah, es? Entonces, entiendo tu idea. Tu idea es muy útil y muy buena. Y esa es hacer preguntas, tener mucha curiosidad para que él mismo vaya llegando a sus respuestas. Como no tenemos a esa persona para que tú puedas hacer ese juego, a mí me gustaría saber a qué irías tú, cuál sería tu situación ideal, cuál sería tu consejo ideal. Mi consejo ideal sería, es que Pues es que, mira, hipotéticamente tendríamos que hablar de la respuesta, porque si yo le digo, si mi hijo me dice, oye papá, embaracé a mi novia. hagámoslo del otro lado, no tiene que ser tan hipotético. Tu niña va a tener 16 años en poco tiempo. Ajá. Llega a casa y te dice, estoy embarazada. ¿Qué vas a hacer? La misma pregunta le haría. ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque en primera, yo no soy dueño ni del cuerpo, ni de los pensamientos de mis hijos, ¿no? Entonces, cuando si yo le digo a mi hija, ¿qué quieres hacer? Y ella me dice, quiero quedarme con el bebé, entonces tienes que pensar todo lo que trae esa responsabilidad, desde educar a tu hijo, alimentarlo. No es fácil, pero no es imposible. No puedo, pero ya viene, ya está. Hay que tomar una solución. Puedes tenerlo, puedes no tenerlo, pero está en tus manos tomar la solución. Si decides hacerlo, tú vas a ser parte responsable del bebé. Si quieres mi ayuda, siempre vas a tener mi ayuda porque yo soy tu papá, ¿sí? Pero yo no voy a ser 100% responsable de tu hijo. Claro. Lo mismo haría con un hijo. Si un hijo me viene y me dice, oye, no me quiero casar, ¿qué puedo hacer? Pero que te escapes a la responsabilidad, yo no estoy de acuerdo. Claro, exacto. Entonces, Sí, no te tienes que casar. exacto.
A fin de cuentas, ellos van a tomar la decisión si se casan o no se casan, porque uno no puede hacer eso. Uno como papá, lo que creo que puede hacer es simple y sencillamente explorar qué es lo que está en su mente y qué pueden hacer, ¿no? En base a lo que ellos piensan. Porque a fin de cuentas son seres No te independientes. digo, las preguntas que llegan son como son comentarios de desespero, Sí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Se me acabó el mundo, ¿no? Um, y como te digo, no tengo más que responder de que, pues, no, pues ya prepárate, ¿no? Prepárate y no en una forma socrática. Yo simplemente digo, pues ahora tienes que hablar con ella, hablar con sus papás, hablar con sus papás, hablar con los abuelos, las abuelas, todas las abuelas posibles, que es toda persona que los pueda ayudar, porque la situación ahorita es que un muchacho de 16 años que no tiene trabajo, está muy joven, inclusive muy inmaduro, pero ahora tiene que ser papá, no lo va a poder hacer solo. Entonces, entonces, tratar de ayudarlo a pensar en ciertas cosas es muy útil, pero también hay que decirle un sinfín de otras que simplemente no vas a poder llegar a ellas a tiempo a través de preguntas, ¿no? Ese es como mi pensamiento en cuanto al método. El sí. método me fascina, Yo, pero yo, yo creo que es ideal que uno le exprese a los hijos cuál es el hasta dónde uno los puede ayudar, dejándoles claro que sí, siempre vas a estar allí, mm, pero hay barreras que no vas a cruzar. Yo me he encontrado con mis hijos y con mis hijos que no son mis hijos, que hay barreras que no vas a cruzar. ok, Y no pasa nada. Mientras tú no tengas la culpabilidad, porque hay gente que dice, no, es que no lo voy a ayudar. No, porque no es justo, ya se lo he dicho 100,000 veces y no lo voy a ayudar. Y está con la culpabilidad de porque no lo ayudó. Cuando toman la decisión de decir, yo ya le dije, punto, ok, se pasó de la raya, ya no lo puedo ayudar de aquí para acá. pero Pero no voy a estar no debo estar con esa culpabilidad de porque no lo ayudé. Si al final le dije que ese era el límite, pues el límite es el límite, ¿no? Y es sano. Entonces, yo lo que siento es que por eso es que hay que dejarle cuando se sientan los hijos contigo y dejarles en claro, pues sí la regaste, cuate. Ni modo. Te voy a ayudar lo que pueda. Pero ahí está, fíjate que ahí está, pero eso que acabas de decir es súper, súper clave. Acabas de decir que la regó. Entonces la percepción es que la regó a los 16 años, la regó. Pero, ¿sí será que la regó? Pues no es lo ideal. Mira, hoy en día la gente se escapa mucho se quiere escapar mucho de la culpabilidad y la nueva tendencia, la nueva era dice que no hay que ser culpables. Todos cometemos errores como seres humanos, todos tenemos entonces, pero eso es nada más escaparte de la responsabilidad que te toca, Ujú. ¿correcto? Pero ¿cuántas veces nosotros como seres humanos le hemos regado en la vida? Yo he cometido muchos errores. Y entonces, si a mi hijo le quiero llamar, no, es que no es un error. Cuando es un error, es un error. Entonces, ¿te acuerdas de Bob Ross, el pintor? Sí, Decía que no había errores, había accidentes felices, ¿no? Entonces le vas a decir, pues es un accidente feliz, porque ya que tu hijo crezca, vas a ver cómo lo vas a disfrutar. sí. Hace 100 años, no, o no sé, sería más, hace 100 o 200 años, vamos a decir, hace 200 años,
tener un hijo a los 16, de pronto no era error, era común, era normal, ¿Era normal? era normal. Pero entonces, ¿pero qué ha cambiado entonces? Perdón, no te escuché lo último. ¿Pero qué ha cambiado entonces? Muchas cosas. La sociedad ha cambiado en 200 años muchísimo. Y no quiere decir te lo acabo de decir, a veces no es un error, es un accidente feliz, ¿no? Pero sí, pero cómo, o sea, ¿cuál es? O sea, pero estamos diciendo, o sea, estás diciendo de que la regó, pero, me pregunto, o sea, estás diciendo que la regó porque no es ideal, porque tú consideras de que no es ideal, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo considero Bueno, de que tener un hijo a los 16 años no es ideal, porque tú, en ese momento, a los 16 años, ¿por qué eres no? Porque no, yo no lo veo ideal porque no tienen a esa edad por la madurez. la Claro. madurez para tomar para poder educar. Si ahorita a los 48 años estoy aprendiendo a educar a mis hijos, a los 16 años menos van a poder hacerlo. Entonces, obviamente, pero vamos, dentro de mi trabajo personal, no sé si tengas en la, en la, en, no sé si te habrás enterado, pero dentro de mi trabajo personal quiero llegar a ser budista. Entonces estoy estudiando los conceptos del budismo. Entonces, en el budismo se dice que pues todos somos seres humanos y cometemos errores. Y es lo que uno tiene que aprender a decirle a los hijos. O sea, si cometes un error no pasa nada porque todos los hacemos. Todos cometemos errores. El problema es que hay errores que necesitan responsabilidad y hay errores que no importan. O sea, puedes agarrar un borrador y ya, ¿no? Ujú. Pero hay que aprender a decirle a los hijos, este no es un error que puedas borrar. Bueno, podrías borrarlo, pero tendría que ser de común acuerdo. Si la chica y tú están de acuerdo de que el chiquitín no viene a este mundo, pero ustedes, porque al final de cuentas yo no puedo hacer nada en la decisión ni de la niña, ni de tu decisión que tú quieras tomar. Ujú. Entonces, aquí lo importante es decirle a un hijo, tienes que llegar a acuerdos, acuerdos. Claro. Eso es a donde llego con la pregunta de decir, ¿y qué quieres hacer? Porque si un hijo te dice, no lo quiero tener, no está en mí, cuate. Está en ti y en la chica, que tienes que llegar a un acuerdo con ella, porque al fin de cuentas es su cuerpo. Y tienes que tener en mente que si ella decide no, lo que tú no quieres, no puedes hacer nada más que aceptar que tienes una responsabilidad allí y punto. Eso es lo que yo creo que haría. Ujú. Entonces, hipotéticamente, si me pasara con mi hija, sería exactamente lo mismo. Si yo le digo, hija, ¿lo quieres tener? Nomás ten en cuenta de que un hijo tiene responsabilidades, no es como un perrito que ya lo trajimos a la casa y jamás te volviste a acordar de él. Ujú. No va a pasar eso. Entonces, eso es lo que siento, como que lo que a veces nos falta como padres es que les queremos resolver las cosas, pero no los dejamos ir al fondo de lo que ellos piensan a veces. Ujú. Entonces, con este tipo de... Porque me ha pasado con mi hija de 18 años que no sé lo que piensa. Mm. Y me siento y le digo, dime qué piensas. No, es que tranquila, tómate el tiempo. ¿Quieres que te dé más tiempo para que lo pienses? Sí. Y Ujú. pasan 3, 4 días, 5 días, una semana, y no sabe todavía, ¿correcto?
Y yo creo que ese tipo de comportamiento que hace que tener un bebé a los 16, 18 años sea tan complejo, tan no la mejor idea. Porque sí, efectivamente, a los 16, 18 años, uno no sabe, uno no puede, hay un sinfín de respuestas que no, o preguntas que no puede responder por varios días, porque simplemente no tiene conocimiento, no tiene la capacidad, tiene la oportunidad. También hay muchas preguntas que no se responden, que una persona de 16, 18 años que no tiene un hijo, que no está en esa situación, puede darse el lujo de no tener que responder. Y puede decir, pues sabes que en este momento no sé hoy, no sé mañana y no sé en julio. Um, pero eso de inmediato cambia Claro, cuando ahora estás embarazado, embarazada, vas a tener un hijo, entonces de repente ya tienes que de inmediato aterrizar con todo lo que tengas para empezar a tomar decisiones y las mejores decisiones posibles. Y por eso en ese momento yo insisto de que lo que los muchachos tienen que hacer es comunicarse con las mamás y las abuelas y los papás que estén ahí y empezar a planear todos juntos, porque este niño va a requerir la ayuda de todos, para que salga un niño emocionalmente saludable, cierto, ¿no? sí. También teniendo en cuenta que no importa lo que hagas o lo que intentes hacer, la nueva criaturita o tu hijo o tu hija que haya cometido el error, le va a tocar reajustarse muchas veces en la vida, Mm. porque no importa lo que haga uno como papás, no va a ser suficiente. Lo que ellos hagan, lo que ellos hagan como hijos, como papás preadolescentes o adolescentes, no les va a alcanzar. Entonces van a tener que reajustarse en la vida y van a tener que hacer lo que hemos hecho nosotros, aprender sobre la marcha. Aprender sobre la marcha, sí. Expande tu ideas, esa idea de ser un papá adolescente no alcanza. ¿Cómo es? Explica eso. Pues sí, pues fíjate, ayer estaba viendo el video, estaba viendo un video de Michael Jordan, el que está en Netflix, y entonces muchos de sus compañeros decían que era muy fuerte como compañero, Mm. que no lo querían tener, pero en el fondo sí lo querían tener porque sabían que tenerlo era tener éxito porque era, Sí, entonces, cuando Michael Jordan, no sé si ya lo viste, no. pero cuando está sentado en la silla, el que le está haciendo el documental le enseña un teléfono y le dice, mira, ve lo que decía fulano, ¿no? Y entonces volteaba y veía a uno de sus ex compañeros dando la opinión de lo que él decía de él, ¿no? Y entonces dijo Michael Jordan, en un punto se queda así, dice, yo quiero que sepas, le dice algo así, no sé literalmente, pero te voy a decir más o menos lo que entendí. Dice, quiero que sepan que yo presioné muchísimo a mis compañeros, pero nunca los iba a presionar de la manera que no supiera que ellos lo podían hacer porque yo lo podía hacer. Mm. Lo que yo les estaba enseñando es porque yo era capaz de hacerlo. Y entonces en ese momento volteé y me le quedé viendo a mi esposa y le dije, sí, güey, pero es como si llega Superman conmigo y me dice, oye, tú tienes que hacer esto porque mira, ves lo que soy capaz de hacer yo, Sí, claro. pero tú eres Superman, cuate. No, ni siquiera. Imagínate un Albert Einstein. Claro, entonces en este caso, Claro. yo no puedo dejar de pensar.
yo no soy perfecto como papá. No van a ser mis hijos perfectos como papás, pero se pueden reajustar en el camino, que es lo que yo he hecho. Entonces, por eso digo que a todos nos ha tocado reajustarnos. Hasta la fecha yo estoy en un reajuste de vida a los 48 años. Entonces, yo no espero que mis hijos a los 16, 18, 20 años tengan decisiones maduras. Pero el ser papá y un buen papá va a requerir ajuste diario. Yo creo que el mejor papá está ajustando diario. Diario. O sea, no es falla o falta de nada. La forma que quiero responder lo que creo que estás diciendo es ser buen papá, ser buen papá no implica que llegues a ningún lado. Eso es. Ser buen papá no implica que llegues a ningún lado. No, nadie nunca llega a la muerte. Yo creo que se puede llegar a la muerte, pero no llegas antes de que no llegas a ningún lado. No existe un punto de aterrizaje de llegar, porque siempre está uno aprendiendo. Y si tú siempre estás aprendiendo, siempre estás entonces adquiriendo nuevo conocimiento que vas a poder transmitir a tu hijo. Y al siempre estar adquiriendo nuevo conocimiento, siempre te vas a dar cuenta de que tú de ayer pudo haber hecho lo que hizo ayer diferente, como lo vas a hacer hoy. Pero eso es constante. O sea que mañana, a través de esta conversación que tú y yo estamos teniendo, tú vas a tomar mejores decisiones para con tus hijos que las que tomaste hoy. Entonces, si hay un error es no educarse diariamente, no tratar de ser mejor persona diario. Primero y ante todo, mejor persona, porque si tú eres mejor persona, inmediatamente eso tiene un efecto hacia afuera y tus interacciones con tu hija son mejores, tus interacciones con tu esposa son mejores, con tus amigos, con tu familia, no extendida, todo eso. Entonces, no hay error en modificar, eso es el opuesto de un error. ¿Qué es lo opuesto de un error? Lo correcto es diario modificar, diario cambiar, diario crecer, diario saber que tienes mucho más que aprender. Y entre más sepas que no sabes, una cosa, por ejemplo, que cuando uno es joven, uno no sabe cuánto no sabe. Cuando uno está joven, uno tiene una tendencia, tiene mucha dificultad en entender lo poco que sabe a comparación. Pero cuando vas llegando a los 40, 50, se empieza a dar cuenta, yo sé que aunque sé mucho, tengo 4 décadas de aprender muchas cosas, sé lo poco que sé sobre todo lo que se pueda saber. O sea, y ese momento es un momento muy, muy útil en el crecimiento del papá o del humano, pero vamos a decir el papá. El saber que no sabes te empieza a llevar a un nivel en el que, muy interesante contigo, que es este nivel budista socrático, que empiezas a llegar a un nivel en el que dices, sé tan poco que prefiero ayudar a la otra persona a saber más desde su propio punto de vista que tratar de inyectarle lo que sí sé. ¿No? Ese es un buen punto. Ese es un buen punto para tratar de... Es un buen camino, no es un punto, es un buen camino en el cual entrar, en el que estás entrando tú. Me parece muy bueno. Me parece muy interesante, me parece muy útil y saludable para ti y para todos a tu alrededor.
Mira, el reajuste, y por eso te digo que yo me he reajustado muchas veces en la vida, porque al principio yo creía que ser buen papá era darle a los hijos todo lo que necesitaban. Ajá, ajá. Ese era cuando yo era adolescente decía yo, para llegar a ser buen papá tengo que darle a mis hijos todo lo que necesitan. Ajá, ok, ok. Y luego, después dije, no, para llegar a ser buen papá tengo que hacer mejor que lo que mis papás hicieron por mí. Ok. Porque de alguna manera los, los calificaba, los etiquetaba, decía, mi papá fue bueno, mi papá no fue bueno, mi mamá fue buena, mi mamá no fue buena, pero con el tiempo te vas dando cuenta que no eres perfecto. Entonces, hoy en día creo que el ser buen papá tiene que ver con que, con que tú trates de hacer lo mejor posible. Mm, Desde la plataforma de ser una mejor persona. total. ¿Por qué? Yo le he dicho a mi hija de 18 años, porque es la que está aquí. Ya tuve la conversación, ya le dije, dime qué errores cometí contigo, dime qué puntos de vista tienes, qué puedo cambiar, Mm, ¿no? No hay problema. No, bueno, en el futuro no me vengas con culpas. Me lo dices ahorita para que lo pueda corregir, si no después no me vengas con culpas. Entonces, aquí la cuestión es, yo llegué a un punto que yo creía que yo tenía que ser buen, mejor persona, ujú. no para mis hijos, para, para el mundo en general. Sí, para mí. Sí, entonces eso como que me abrió el panorama, me dio una diferencia porque ya cuando ves a los amiguitos de mi hija, entonces ya no los veo simple y sencillamente como los amiguitos de mi hija, sino ya los veo como parte de la familia. Ya ves al niñito que va caminando en la calle con su triciclo y te tienes que esperar para que pase, porque ya empatizas con eso, ya sabes cómo te sentirías como papá si te pasa una desgracia, ¿no? Entonces, hoy en día yo lo baso así, digo, no, tengo todavía cosas que tengo que aprender, pero lo que sí sé es que tengo que ser una mejor persona. Mm, Y trato de sentir a mis hijos, cuando estoy hablando con mi hija, le pregunto y trato de sentirla y trato de ver cuál es su forma su idea que tiene en ese momento y escucharla, ¿no? A veces, como papá, no quieres dejar que los hijos te digan algo y tratas de cambiarle, ¿no? mm, Pero pues es muy es válido dejarlos hablar y escucharlos. sí, sí. Sí, es difícil. Es difícil darles su espacio. Eh, parece ser fácil sentir, a mí parece, a mí, eh, también es costumbre. Desde bebés hasta muchos años después, de 6 años, 8 años, 10 años, 12 años, han necesitado que el papá les diga qué hacer. Que también es un hábito.
¿no? Para los padres, a papá y mamá. Como uno como papá a los 4 años tiene que decirle al niño qué hacer todo el tiempo, porque Ujú, no sabe nada. Y está enseñarles todo, está enseñarles estructura, enseñarles cómo limpiarse la nalga cuando van al baño, es enseñarles cómo hablar, es enseñarles cómo comportarse. Uno les tiene que enseñar todo. Entonces, yo creo que lo difícil es, yo creo que am, el reto resulta ser en poder darse cuenta de que el niño ya no tiene 4, 6, 8, 10 años, 12, 14, pero que va saliendo de esa, que va saliendo de tu, como de tu, no sé, de la necesidad de que tú controles todo. Eso es lo difícil, ¿no es cierto? Eso es lo que todo hombre tiene que darse cuenta de, que al principio sí efectivamente tiene que decir, tiene que ser ese líder de esa manera, pero poco a poco tiene que ser menos líder y ceder el liderazgo de la vida de ellos a ellos. Pero cómo sucede eso y cuándo sucede eso es diferente para todo el mundo, ujú. ¿no? Sí. Pero esta plática es clave para que no se le ha ocurrido esta idea muy importante, Ujú, ¿no? sí. Sí, va a llegar un momento en que ellos ya no quieran tu opinión, Claro, y sí, sí, total. pero durante la vida o depende de la relación que haya uno tenido con los hijos, en el caso particularmente, por ejemplo, de mío con mi papá, yo hace muchos años no, no quiero la opinión de mi papá, simplemente porque tengo la idea de que él tiene su forma de pensar y no se sale de ese esquema, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, pues mi entendimiento a veces es no solo lo que creo, sino ver una información o varias informaciones y tomar una determinación en base a la mejor o correcto. Entonces, hay veces que dependiendo la relación o la estima que tú le tengas a tu papá o la admiración que le tengas a tu papá o a tu mamá, tomarás en cuenta su punto de vista, Mm, pero hay personas que no se rigen por eso. mm, Simple y sencillamente, pues la vida les va dando la respuesta, ¿no? Porque al final papá y mamá no van a tener siempre. mm. Entonces, yo creo que mientras más pronto les enseñemos a soltarse. Ajá, y ahí está. Esa es la clave. Esa, esa es la lección de hoy. La lección de hoy es que un buen papá siempre está preparando a su hijo o hija a soltarse, a vivir como una persona independiente. Si tú puedes ver a tus hijos como alguien que estás entrenando para que luego pueda vivir la mejor vida posible solos, sin ti, estás bien. Con mucho amor. Yo insisto en el amor, con mucho amor. Sí, ¿No? Sí. el amor, el respeto y la comunicación, por supuesto, pero hay veces que la comunicación, o sea, ya cuando tu papá tiene 90 años y tú tienes 70, a lo mejor ya no va a servir mucho la comunicación. No. Pero yo creo que el amor y el respeto sí es lo más importante. Sí, 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 o sea que un filtro a través del cual un muchacho, una persona joven de 16 o de 26 que esté teniendo un hijo y esté pidiendo ayuda en un mundo en el que
no existe un manual para los hijos porque es imposible. No se puede tener un manual. Las razones son, tu relación con tu hijo es única para ti, la relación tuya con tu esposa, con tu hijo y ustedes tres, cuatro, es única para ustedes. Hay patrones que conocemos, que sabemos, y esos son, como tú dices, tienes amor, tienes respeto y, el filtro a través de que puedes ver tu situación desde el momento en el que nace tu bebé es, yo voy a prepararla para que sea la mejor persona posible, pero siempre teniendo en cuenta de que soy, como papá, um, soy un explorador, soy un explorador, eh, soy un explorador un explorador que trata día a día de aprender quiénes son ellos para ayudarlos a ellos mismos encontrar esa individualidad muy particular a ellos. Es altamente compleja la idea, pero lo principal es que no seamos como algunos padres del pasado que eran, yo soy papá, yo soy tu papá y te digo qué hacer y tú vas a hacer lo que yo te digo porque yo lo digo. Eso nunca funcionó y lo que hace es que hace que un hijo a los 38, sí. Yo estoy a veces, yo creo que no es que no funcione, Ricardo. Lo que pasa es que a veces uno no alcanza a entender dónde funcionan esas cosas y dónde no funcionan esas cosas. Porque yo estoy de acuerdo, por ejemplo, mi esposa dice que ella quiere ser la mejor amiga de sus hijos. Ese es su punto de vista, siempre ha sido y la respeto. Yo no. Yo soy su papá. Sí quiero ser su amigo, pero soy su papá. Se puede ser amigo y papá, sí se puede. Pero uno tiene que tener, por ejemplo, yo no negocio todo con mis hijos. No. Mi esposa sí. Mi esposa todo lo negocia. Si quiere algo, lo negocia. Les pregunta. Yo a veces no lo negocio porque no tengo por qué negociar. Simple y sencillamente, y si me piden explicaciones, no se las doy, les digo, simplemente hay que hacerlo y punto, ¿no? Y a veces la nueva era dice, no, es que tienes que negociarlos, es que tienes que valorar su pensar, es que sí, pero hay momentos y hay momentos en que no hay. ¿Por qué? Porque tienes que confiar. Hace unos días escuché una entrevista de Carl Jung, que le hicieron en 1959. Y el que lo estaba entrevistando insistía en decirle, ¿Do you believe? La primera vez que le dijo, ¿Do you believe in God? Y le dijo algo así como, no, yo no creo, yo sé. Como diciendo, no, yo no creo, yo sé que existe, ¿no? El hombre insistía en decirle, ¿Do you believe? Cada vez que le preguntaba, le decía, ¿Do you believe? Y Carl Jung le regresaba diciendo, What I believe is my perception. What you believe is your perception. My perception is only important to me. Your perception is important to me. I don't believe in the belief, ¿no? Como eso es lo que yo entendí. Entonces, uno como papá tiene que saber dónde, y no vas a estar buscando la explicación, la conexión. No, simplemente dices, esto no, pues aquí no doy explicación. ¿Por qué? Porque entonces se van a acostumbrar los hijos a que todo tenga que tener explicación. A que todo tenga, o al por qué voy a hacer esto. O sea, todo lo que yo hago en la vida no he encontrado, hasta ahora en el día, no he encontrado por qué esas ciertas cosas. ¿Y sabes qué? No me importa. Y entonces, cuando uno acostumbra a los hijos a que les tienes que dar una explicación o le tienes que decir el por qué, entonces cuando se lo encuentren en la vida, van a quererle buscar la explicación al por qué. Y hay veces que no existen explicaciones, ¿no? Simplemente
un trabajo. Llega el jefe y ya mañana ya no te pares aquí, estás despedido. A ver, explícame. No. Y entonces se van a frustrar porque el jefe no le quiere dar una explicación. No se la quiere dar y punto. Y uno tiene que entender, por eso es que uno educa a veces a los hijos en la manera de decir, pues es que, ¿por qué? Es que tienes que explicarme por qué no. En este momento no hay explicación. ¿Y por qué? No sé. Sí, a veces me dice, mi hija me hace preguntas que me dice, papá, ¿por qué esto? Hija, francamente no sé. Prefiero decirle que no sé a darle una información errónea. A veces le digo, vamos a ver por qué. Pero a veces le digo, no sé. Porque también entiendo que cuando esos no sé, pues si tienes curiosidad, vas a buscar tú la solución. Sí, sí. ¿Correcto? Entonces, yo a veces no les doy el por qué. Porque creo, como decía Carl Jung, I don't believe, I know. How? I don't know. Fíjate que no estoy 100% conectando con la idea, hombre. No sé, no conecto con en qué momento me hayan preguntado un por qué y yo no haya tenido una respuesta o querido. No. ¿Me puedes dar un ejemplo de pronto con el que no te metas en problemas? Por ejemplo, acerca de Dios o la religión. Ok. Ayer nos dijo nuestra hija que qué pasaba después de la muerte. Yo le dije, no sé, hija. Le dije, ¿sabes qué es lo más emocionante? Que cuando te mueras te vas a dar cuenta tú misma. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si le digo que, pues si te mueres te vas al cielo si fuiste bueno, si fuiste malo te vas al infierno. No, pero Yo eso no no es creo en eso. pero eso no es un buen ejemplo, pero eso no es un porqué, no, eso no es un porqué. Te están preguntando algo que no, esa es una pregunta que no tiene respuesta exacta. Ahora sí, Pero es importante para la formación de los hijos. Puede ser que no tenga importancia para ciertas personas, pero si en su mente de ellas, si te hacen la pregunta por qué escuchó algo, porque a veces escuchan algo y te hacen la pregunta en base a algo que escucharon. Entonces, si alguien viene con la ridiculez de que si se portaron mal se van al infierno, ¿no? Entonces, es importante que les digas, pues mira, la verdad, no sé si se vayan al infierno o si eso exista. sí, Yo no pero lo creo. no sabe, mi punto es que no saber es una cosa, pero es porque yo digo que es otra. Es lo que no estoy conectando con la idea, eso es lo que estoy diciendo. Estoy de acuerdo de que hay que explicar lo que, o sea, yo, por mi lado, si uno de mis hijos viene y me dice, yo esperaba que me dieras un ejemplo, por ejemplo, como, ah, papá, ¿por qué no me dejas jugar en videojuegos 12 horas al día toda la semana? En ese momento yo voy a dar una respuesta, no voy a decir, pues, porque yo digo y ya. No, voy a dar una respuesta, tengo una respuesta y yo digo, y mi respuesta ha sido, bueno, porque uno, no sabemos qué efecto negativo o a largo plazo negativo puedan tener los videojuegos en tu cerebro. Entonces, como no sabemos qué está pasando y como todo esto es nuevo y nadie sabe, entonces vamos a limitarlo lo más que podamos sin hacerte sufrir, porque sabemos que tus amigos también están jugando 8 o 10 horas al día, entonces hagamos algo parecido, pero tomemos un descanso. Y a mí no me molesta explicar esto y explicar el por qué. Ahora, normalmente, muchas veces en estas situaciones te están preguntando porque quieren que tu respuesta no haga sentido para que les puedas decir que sí. Pero di mi respuesta y ahora soy fuerte
y, o sea, soy papá, entonces me pongo el sombrero del que responde y el sombrero del papá y digo, ya te expliqué y no tienes videojuegos hoy y ya, ¿no? Y así Sí, se queda porque te acabo de dar la explicación y esta explicación yo y tu mamá estamos de acuerdo de que estamos tomando la mejor decisión posible como padres, porque tú no puedes tomar esa decisión por ti mismo, porque si fuera por ti, tú comerías chocolate en la mañana, en la tarde y en la noche, y obvio, eso te mataría. Entonces, tú no tienes la capacidad de tomar esa decisión solo. Y esta conversación la tengo una y otra vez, una y otra vez. No me molesta tenerla todo el tiempo y explicar de que tú a los 12, 13 años no tienes la capacidad de tomar estas decisiones solo. Y mi exacto. trabajo es ayudarte y asegurarme de que a largo plazo tú no vayas a reclamarme de que te dejé comer chocolate todo el día, todos los días, y ahora tienes diabetes y te vas a morir a los 22, Sí. ¿no? Entonces, es mi trabajo asegurarme de que yo, cuando tú no puedes tomar las decisiones, las buenas decisiones, que yo las tome por ti. Eso es lo que es ser un buen papá. Sí, y yo creo que el punto era como que hay ocasiones en que hay preguntas para que uno como papá, si no las tiene y es necesario, pues que te documentes antes de dar una respuesta. Uh -huh. Hay situaciones en que como papá te digo, tú sientes que no tiene caso ni siquiera dar una respuesta, sino nada más el decir no sé, porque además cuando para mí es cuando tú dices de repente te preguntan tus hijos algo que no sabes, ellos van a entender que no lo sabes todo. Uh -huh. Ah, sí, Porque no, está bien. son niños y no son tontos. Entonces en un punto ellos van a entender, mi papá no sabe eso. Entonces, de alguna manera, yo a veces digo, no sé. Claro. Ese punto me gusta. A mí me gusta. A mí, yo, y ese es una, yo creo que es uno de estos superpoderes evolutivos. Poder decir que no sé sin sentirme menos. No sé. Sí, No, la verdad no sé. No sé, pero sí sé cómo llegar a la respuesta. Si hay respuesta, ¿no? O sea, digamos, en este instante no tengo la menor idea. He escuchado, entiendo el tema, entiendo la pregunta, entiendo lo que quieres saber, pero no lo he estudiado, no lo he leído, ¿no es cierto? No sé. Entonces, si de verdad quieres una solución, saquemos un libro, vamos a Google, lo que sea, y lo desciframos juntos, ¿no? sí, Eso es una lección muy importante también, porque entonces en ese momento empiezas a enseñar cómo se busca una respuesta cuando la persona del lado no la tiene, exacto. ¿no? Cada Sí. quien enseña con las herramientas que tiene. Para mí es infinitamente complejo. La conversación es fascinante. Eh, el, el, el deseo de ayudar a alguien a entrar a este país, a entrar a este mundo, a este país, a esta sociedad, a esta civilización, que ya va a todo dar a una velocidad impresionantemente rápida y ayudar a un ser nuevo a crecer. Una de mis preocupaciones reales día a día es qué no estoy enseñando. O sea, porque mucho de lo que enseñas hoy o todo lo que enseñas hoy es basado en tu experiencia de tu pasado, ¿no? O sea, tu niñez, lo más difícil de ser, yo creo que algo muy complejo de ser un buen papá para niños de hoy, es que tu niñez son 3, 4 décadas atrás. Entonces, debe ser, tiene que ser confuso como tú enseñas ser niño 3, 4 décadas adelante, cuando el mundo ha cambiado todo ese tiempo, ¿no? Como lo ves hoy en día con el Internet. Si tú piensas, tú y yo conseguimos nuestro primer celular hace 20 y pico de años, Ujú. ¿no? Nuestra primera computadora, por ahí algo así, ¿no? Y ellos ni siquiera, o sea, ellos no, eso fue, nosotros ya teníamos 20 años cuando conseguimos, ellos nacieron y lo tienen todo.
Su mundo es 100% diferente al nuestro. Diferente. 500 años atrás, pongámosles 500 porque ahí sabemos que tenemos toda certeza, tu hijo, tú sabías exactamente lo que estaba pasando con tu hijo. No había variación de generación a generación, porque la tecnología no estaba moviéndose en realidad, o sea, tomaba mucho tiempo. Cada generación idéntica a la previa. O sea, hoy en día, hay que tratar de, hay que sentarse y decir, bueno, ¿cómo le enseño hoy a mi hijo cómo comportarse mañana? Cuando yo lo que yo sé es décadas viejo, el mundo en el que vivo hoy, para mí, es completamente diferente al que él vive. Sí. Y en el que él va a ser un adulto, yo no tengo la menor idea cómo se va a ver. Entonces, una razón para ser muy, muy flexible con estos hijos es prácticamente pensando, ayudándolos a ser la mejor persona que ellos son, pero con muchísimas menos restricciones que los papás, digamos, del pasado tuvieron, ¿no? Muchas, muchas menos restricciones, porque sería como frenar algo pues, frenar una evolución que no va a frenar, no va a frenar si quieres o no, o sea, ¿no? Va a seguir sin ti. Eso es lo ideal, que educar a los hijos sin restricciones, pero el mundo tiene restricciones. De repente, educar a tus hijos sin restricciones, pero al mismo tiempo tienen que entrar a las restricciones que existan en el mundo, es donde de repente está la confusión, ¿no? Porque por una parte decimos, yo quisiera que mis hijos supieran que pueden hacer lo que quieran, que si ellos quieren hacer algo lo puedan lograr, lo puedan buscar, que ellos tienen el potencial para hacerlo. Sí, pero pues los gobiernos tienen restricciones por todos lados. Existen, no puedes hacer esto si quieres hacer esto, si quieres hacer esto tienes que hacer esto, ¿no? Y entonces, como que es una idea muy padre, pero si las pudiéramos quitar las restricciones completamente, ¿no? Y quitar los boundaries y las fronteras, pero eso no es posible. Entonces, más bien siento como que enseñarlos a identificar dónde está la restricción, ¿no? ¿Qué es restricción y qué no es restricción y qué te puede servir y qué no te puede servir, ¿no? Como que eso es lo importante, más bien enseñarlos a identificar qué les va a servir y qué no les va a servir. Sí, esa idea esa idea yo la enseño de la siguiente manera. Hay reglas. Tú estás usando la palabra restricciones, pero yo uso la palabra reglas. Reglas. Hay reglas y lo que yo les enseño a mis hijos es que se aprendan las reglas, como tú estás diciendo, sé cuáles son las restricciones, apréndete las reglas para que sepas cuáles puedes doblar y cuáles puedes quebrar. Eso es lo que yo enseño. Ese es el tipo de libertad que yo quiero que mis hijos tengan, que reconozcan lo que la sociedad ve como restricciones, que aprendan cuáles son, que las entiendan a tal nivel que las puedan doblar y quebrar cuando ellos quieran. Obvio, con los límites que que les he enseñado sobre el trato positivo para con otros. O sea, de que no vas a quebrar una regla o romper una regla ¿cómo se dice? Al costo de alguien más, ¿no? No vas a hacerle daño a alguien para tu beneficio, eso está mal hecho. ¿Por qué no?
Está mal hecho en que no te gustaría que te lo hicieran a ti, ¿no? Ese tipo de mal hecho, ¿no? No le hagas a otros lo que no te gustaría que hicieran a ti. Pero sí, efectivamente, me parece buenísima la idea, me gusta mucho la idea de enseñarles lo que está a su alrededor, porque muchas veces muchas de las reglas y restricciones son invisibles para muchos y son invisibles cuando no has interactuado con ellas. Entonces, si tú las puedes mostrar, si se las puedes mostrar a los hijos antes de que interactúen con ellas, que conecten con ellos, porque a veces, porque no necesariamente quieres tú no quieres conectar con todas las reglas, conectar con ellas muchas veces es cuando te das cuenta que la has roto o quebrado. ¿Cuál es la palabra, roto o quebrado? ¿Cuál es? ¿Cómo se dice? Romper una Romper las reglas, sí, romperlas. Romperla. Entonces, lo útil de lo que estás diciendo es que es mejor mostrárselas antes de que conecten con ellas rompiéndolas y metiéndose en un problema innecesario porque papá no estuvo ahí para enseñarla. O sea, de que de que yo no tuve la visión para decir, por eso es lo que te estaba diciendo ahorita. Yo diario digo, ¿qué será lo que no les he mostrado? ¿Qué será lo que no les he enseñado? ¿No? Y para tratar de estar, pues, no adelante del balón, ¿no? Cierto. Sí. Sí, pues el amor yo creo que es básico. Siempre hace algunos días teníamos una plática con mi esposa, con Claudia, sobre lo importante que es decirle a los hijos que los amas siempre. Dicen que tienen que ser todos los días. A mí a veces se me olvida. ¿Quién dice eso? Claudia dice que tiene que ser todos los días. Y es ideal. O sea, si tuvieras un papá, una mamá chido que te dijera todos los días te amo, no sé si llegara a aburrirte de repente, pero sería chido, sería padre. El amor, el decirles que pues no importa lo que pase, estás ahí, ¿no? Eso es importante, que pase lo que pase, no los dejas de amar, ¿no? Es otra de las reglas de las cosas que habíamos escuchado y que nos gusta, ¿no? Y pues yo creo que lo importante para mí, una de las cosas que sí valoro mucho es que cuando uno comete un error debe disculparse con los hijos. Eso es muy importante. Cuando uno dice una palabra que no debería de haber dicho, cuando uno comete una acción que no debería de haber cometido, lo importante es disculparse. Eso siento que es una práctica que muchas personas no hacen. Yo particularmente he tratado de practicarla mucho. A veces por distracciones se te olvida, pero me ha tocado la suerte de que mi hija de 7 años me dice, papá, por favor no me hables así, ¿no? Y eso es parte de lo que yo le he enseñado. Yo le he dicho que cuando le hable de una manera que no le guste, que me lo diga. Porque si tú no me lo dices, yo no voy a saber. Entonces dímelo para que yo pueda saber que no quieres que te hable de determinada manera y te cambio la forma de hablar, ¿no? Claro, sí, no que si no me lo dices no lo voy a saber, sino de que si tú lo sientes y conociéndome como me conoces, si te has sentido mal, sabiendo de que yo no quiero hacerte sentir mal, pues ayúdame a reconocerlo a través de mencionarlo, porque sabes de que en ese momento yo voy a
ajustar y voy empezando disculpándome. Sí, total. Disculparse es una lección hermosa y además que es un sentimiento súper lindo. Sí, 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 sí. Y yo creo que ese es un ejercicio muy importante para practicar con los hijos de hoy en día. Disculparte y perdón, ¿no? Cometí un error. Sí. Sí. Los hijos saben, por ejemplo, en mi familia saben que la dulce, la que les habla bonito es su mamá, ¿no? El que les pide que hagan las cosas soy yo, ¿no? A veces por favor, a veces no, pero o sea, ellos saben quién es el que les habla bonito, quién es el que les habla feo, por dónde se pueden ir, por dónde no se pueden ir. Y son inteligentes, lo saben. Entonces, la manera de decir perdón es para que ellos también entiendan que, pues que todos cometemos errores, ¿no? Empezando desde la familia y no pasa nada. Y no pasa nada, no, te disculpas y ya. Sí, cometí un error, no lo hice adrede. No fue hecho, no tuve malas intenciones cuando lo hice. No, sí, total. Eso es una buena práctica es, además de pedirle que te digan cuando tú has cometido un error, preguntar, oye, últimamente he dicho algo que te ha molestado, que no me haya dado cuenta, que no me hayas dicho. Eso es una buena práctica mensual. Si lo puedes hacer una vez al mes. Solo son 12 veces al año. Una vez al mes preguntas, oye, si tienes 4 o 6 hijos, lo puedes hacer sin gran dificultad, ¿no? Decirle, oye, últimamente te he hecho sentir mal. He dicho algo que te haya hecho sentir mal. He dicho algo, he hecho algo. Dime, este es un buen momento. Y lo curioso es que muchas veces también esa pregunta es tan abstracta, es inicialmente abstracta si eres una persona que nunca lo ha hecho y lo va a empezar a hacer ahorita. Pero eventualmente se convierte en algo normal, ¿no? Sí. Entonces, la primera vez de pronto vas a tener que sentarte a esperar a que llegue alguna respuesta y tener paciencia y esperar 60, 120 segundos, ¿no? Que parece una eternidad, ¿no? Pero, y luego decir, bueno, entonces, ¿qué? O en su caso, muchos días, ¿eh? Regresando al cuento. Y a veces no llega. A veces no llega. A veces no llega y tienes que tener paciencia y decir, ok, no llegó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Comunicar. Sí, sí, sí. Comunicar. ¿No? Sí, así es. Así es, muy bien. Oye, Isma, pues muy padre la plática. Gracias por pasar esta hora y media conmigo. Qué bueno verte. Súper, súper interesante la conversación. Espero entonces verte en 2 semanas. Sí, claro. Súper. Muchas Isma, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo. gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por el tiempo. Gracias por la conversación. Estuvo muy buena. Qué bueno verte, brother. Gracias.